Hola amigos, el día de hoy vamos a visitar el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Es un recinto que habla de este concepto llamado biodiversidad, que ya veremos más adelante, y también invita a las personas a protegerla. Fue realizado por la Fundación Slim. Al ingresar, del lado derecho tenemos el esqueleto de una ballena gris. Si tomamos como referencia a las personas que están ahí, podemos darnos una idea del tamaño de este cetáceo. Llegan a alcanzar hasta 15 metros de longitud y un peso de 20 toneladas. Y no son peces como muchos piensan, en realidad son mamíferos acuáticos. Del lado izquierdo tenemos la colección de frutos, semillas, plantas e insectos. Yo creo que tomaría varios videos en explicar cada uno de ellos, pero la idea de esta colección es mostrar a insectos, frutos y plantas reales que fueron disecados. Esto con el fin de darnos una idea de la variedad de seres que existen y que puede haber de diferentes tamaños, formas, colores, olores, entre otras características, dependiendo de las condiciones donde vivan, del clima, de la luz solar, del tipo de suelo y de las relaciones con otros animales. Tienen una forma que debido a estas condiciones les permite sobrevivir a su entorno y continuar reproduciéndose para seguir existiendo. Muchos insectos han desarrollado, por ejemplo, camuflaje para evitar a sus depredadores. Otros más han desarrollado vuelos más rápidos para evitar ser devorados. Las características de cada uno de los insectos ha ido evolucionando durante miles y miles de años para que puedan sobrevivir al entorno que los rodea. Muchas personas odian a los insectos, sin embargo, también debemos entender que gracias a ellos existe la vida. Por ejemplo, las mariposas son insectos polinizadores, es decir, se acercan a las flores y sin darse cuenta, toman el polen y lo riegan en otras flores o en otros terrenos, lo que permite que las plantas sigan existiendo. Si los insectos llegaran a desaparecer, las plantas ya no se reproducirían y por consiguiente la vida empezaría a acabarse en el planeta. El siguiente esqueleto es de un cachalote, que también es un mamífero acuático. Puede llegar a medir hasta 20 metros y pesar hasta 50 toneladas. La ballena azul es el mamífero más grande que existe, porque puede llegar a medir hasta 30 metros de longitud. ¿Cuál es la diferencia entre un cachalote y una ballena? El cachalote tiene una enorme frente y la ballena tiene un rostro alargado. Estos animales son considerados más sociables, pues se congregan en pequeñas manadas, a diferencia de las ballenas azules, que suelen vivir solas o en pareja. Los cachalotes pueden llegar a sumergirse hasta 1200 metros de profundidad. La primer sala del Pabellón Nacional se llama Planeta Vivo. La vida en la Tierra comenzó hace 3500 millones de años. Los primeros seres vivos tenían formas simples, pero se fueron multiplicando, diversificando, se extinguieron y otras más evolucionaron a formas más complejas. Con el paso del tiempo, la vida en la Tierra ha ido cambiando. La vida se ha enriquecido, pero en algunos momentos se ha colapsado debido a grandes extinciones. Esto provocó que existiera una gran riqueza natural. Hoy en día hay una gran diversidad de ecosistemas que tienen todo tipo de climas húmedos, climas fríos, climas secos. México es uno de los pocos países que tiene la mayoría de los ecosistemas existentes. También existe una diversidad de especies. Se cree que hay alrededor de 2 millones de especies en el mundo, aunque no se sabe con exactitud cuántas hay.
y también hay una diversidad genética, es decir, existen una gran cantidad de seres cuyos genes son únicos y que no se parecen en nada a otros seres vivos. A toda esta diversidad de vida que existe es a lo que se le conoce como biodiversidad. Aquí tenemos una pantalla que nos muestra solo una pequeñísima porción de la gran cantidad de seres que existen en este planeta. También existe una diversidad morfológica, es decir, una diversidad en cuanto a estructuras y formas de los seres. Esto es producido por los genes que llevan adentro. Y en un solo ecosistema son capaces de vivir cientos o miles de especies diferentes, que todas ellas se han adaptado para poder sobrevivir en el ambiente. Esa adaptación se dio durante miles de años y a ese proceso se le conoce como evolución. Los naturalistas son científicos que quieren comprender todo lo referente a la naturaleza. Empezaron desde la época griega, luego en la Edad Media, dejaron de investigar, retomaron sus conocimientos en el Renacimiento y en el siglo XVII empezaron a surgir personas muy reconocidas. Los naturalistas empezaron a coleccionar ejemplares para poder estudiarlos. A partir de esto fue que empezaron a surgir los museos de historia natural y los jardines botánicos como el que ya visitamos. En el siglo XIX surge ya la biología como ciencia, ya se establecen las bases para el estudio de los seres vivos. Y a partir de aquí, los estudios de los naturalistas empiezan a especializarse más. La ciencia llega a ser tan grande que empezó a dividirse en ramas, ya que las personas no podían abarcar todo. Charles Darwin, en 1859, publicó su libro El origen de las especies, en el cual hablaba de la evolución, pero él no decía lo que muchas personas erróneamente piensan, de que los humanos vinieron del mono. No, él decía que a través de los siglos, una serie de cambios en los seres vivos se presentaba al azar, y estos cambios se iban heredando. Esa pantalla de ahí sirve para evaluar todos los conocimientos que aprendimos de esta sala. Continuando con Charles Darwin, a partir de su libro surgió la teoría de la evolución. Los cambios que al azar surgían a una de las especies y que eran positivos para sobrevivir en el ambiente, continuaban heredándose a través de los genes. Por ejemplo, supongamos, surgió un humano con 5 dedos, pero por azares surgió otro humano con 6 dedos. Entonces, al humano para sobrevivir le sirvió más una mano de 5 dedos que de 6 dedos. Y entonces esa mano de 5 dedos continuó reproduciéndose a través de los genes. Y como la mano de 6 dedos no sirvió para nada, entonces dejó de presentarse en las futuras generaciones. Así es como funciona la teoría de la evolución. Así era como antes los naturalistas organizaban su información. Tenían que tener un ejemplar disecado vivo, una ficha con la información de todo lo que descubrieron y una ilustración. Para que sus investigaciones fueran válidas, tenían que tener estos 3 elementos: el ejemplar real, la ficha con los conocimientos y la ilustración. Aquí tenemos algunas de las herramientas que utilizaban. Por ejemplo, algunas cajas de voz en donde grababan sus descubrimientos, algunas máquinas de escribir que utilizaban para plasmarlos, algunas básculas para tomar mediciones, entre muchas otras cosas. A los cubículos que tenían todos estos elementos se les llamaba como gabinetes de curiosidades. En muchos de los museos de los siglos XVIII y XIX, así era como se exponían. Son tantas las especies que para poder nombrarlas, surgió una rama de la biología llamada taxonomía, que se encarga de nombrar, describir y clasificar a las especies. Carlos Linneo fue quien estableció las bases de la taxonomía. Él decía que para nombrar a las especies se necesita un sistema binomial, es decir, un nombre compuesto por 2 palabras. La primera de ellas indicaba el género y la otra la cualidad. A ese nombre se le conoce como nombre científico y es conocido en todas partes, independientemente de las características e idioma de una región. Por ejemplo, Canis lupus es el nombre científico del lobo. Canis corresponde al género del perro y lupus se refiere a la cualidad, el lobo. Cuando se empezaron a estudiar a los seres vivos, se dieron cuenta que varios compartían características similares, por ejemplo, un perro y un lobo. Entonces, a partir de aquí,
dedujeron que ambos tenían un ancestro en común. A partir de ese ancestro empezaron a surgir diversas especies. Voy a usar una analogía, aunque no es lo mismo. Podemos ver que 2 o 3 hermanos, que son personas diferentes, surgieron a partir del mismo papá. Solo es una analogía, porque en la vida real no funciona así. Al final de cuentas, esos hermanos siguen siendo el mismo tipo de ser, humano. Pero en el caso, por ejemplo, del lobo y el perro, aunque tienen características similares, son animales diferentes que provienen del mismo ancestro. Después investigaron 2 ancestros diferentes y se dieron cuenta que provenían de un mismo ancestro. Y al realizar las investigaciones, descubrieron que todos, absolutamente todos los seres vivos debían tener un ancestro en común. Y a partir de ese ancestro común que todos tenemos, empezaron a surgir diversas ramificaciones, a partir de las cuales empezaron a surgir diferentes seres vivos. A toda esa representación de los seres vivos actuales con sus ancestros se le conoce como árbol de la vida. Son tantos los seres vivos que para poder estudiarlos se tuvieron que dividir en varios grupos. Cada grupo se dividió dependiendo de las características que compartían, y dentro de cada clasificación hay clasificaciones más pequeñas. Primero está el grupo del reino. Dentro del grupo del reino hay grupos más pequeños llamados filum. Dentro de cada grupo de filum hay un grupo más pequeño llamado clase. Dentro de cada clase hay un grupo más pequeño llamado orden. Dentro del orden hay un grupo más pequeño llamado familia. Dentro de la familia hay un grupo más pequeño llamado género. Y dentro de este está cada una de las especies. Aquí cabe resaltar que generalmente pájaro y ave se usan como sinónimos, pero no, son diferentes. Las aves es un grupo de vertebrados que tienen plumas, y los pájaros es un pequeño grupo de aves. Para construir los árboles de la vida, los biólogos ven las características en común de todos los seres vivos. Por ejemplo, cuáles tienen plumas, cuáles tienen algunos órganos como pulmones o branquias, su morfología, su forma de vida, cómo se reproducen, entre muchas otras cosas. Este pequeño cajón que vemos aquí es un insectario. Es donde los biólogos recolectaban todos los insectos para poder observarlos y poder estudiarlos. En la reconstrucción del árbol de la vida, se estudian características que se supone tienen un origen en común. Se dice que son características homólogas. Aunque en un principio solo se estudiaba las estructuras, después se le añadió el estudio de funciones que fueran similares. Por ejemplo, patas, alas o aletas tienen el mismo origen y básicamente los mismos huesos, aunque algunas se usen para nadar, otras para caminar y otras para volar. Pero su función principal sigue siendo la misma, ayudarnos a desplazarnos, y entonces se estableció que el ancestro en común debía tener un órgano similar. Los cladogramas son las ramificaciones que permiten unir a las especies que tienen un ancestro en común. Por ejemplo, la bugambilia y el betabel tienen una coloración roja, producida por un químico llamado betalaina. Debido a ese color, se estableció que tienen un ancestro en común, del cual heredaron esa característica. A esas características se les conoce como homólogas. Las características análogas son aquellas que tienen la misma función, pero diferente estructura, diferente forma y diferente origen. Los murciélagos y los insectos, aunque tienen diferentes formas, tienen alas que les sirven para volar. Son características análogas, aunque no tengan el mismo origen evolutivo. También pueden existir características similares entre especies que no tengan un ancestro en común. A esas características se les conoce como homoplasia. Por ejemplo, las aves y los murciélagos pueden volar, pero tienen diferente origen. Las homoplasias se pueden presentar de 3 formas: paralelismo, que son características de 2 linajes evolutivamente cercanos, como las serpientes; convergencia, cuando la característica la comparten 2 linajes lejanos; y regresión, cuando una característica que ya tenía un ancestro en común desaparece y vuelve a aparecer muchas generaciones después. Esta caja es un desecador, que es un dispositivo que sirve para disecar a las mariposas, debido a que sus alas son muy frágiles. A lo mejor me equivoco, pero creo que este es el laboratorio de secuenciación genómica. Aquí los visitantes pueden observar cómo los investigadores y estudiantes de la UNAM trabajan con el ADN de diversos organismos.
comparan el ADN entre ellos y de esa forma pueden seguir construyendo el árbol de la vida. En este mismo laboratorio tenemos una ficha tenemos información de la Colección Nacional de Anfibios y Reptiles, que es una colección con el mayor número de ejemplares catalogados en México y la que posee la mejor representatividad de la herpetofauna nacional. También alberga especies de diversos países del mundo. En la siguiente sala tenemos dos microscopios, los cuales podemos utilizar para ver las muestras que tenemos. Así de pequeñas son las muestras que estamos viendo en el microscopio. En la pantalla que tenemos arriba se puede ver de una mejor manera los resultados de la observación del microscopio. Además, las muestras que están disponibles también se pueden mover para poder observarlas en su totalidad. El biólogo especialista Jesús aquí nos está mostrando cómo funciona. Y este es el tamaño de la muestra que nosotros estamos viendo. Vean cómo gracias a los microscopios podemos ver una imagen de ese objeto, pero aumentada cientos de veces sin que pierda calidad. Ya vimos que estas características se transmiten a través de la herencia. Mendel describió las leyes de la herencia en 1856, en el que establecía que a través de esta se heredaban todas esas características. Pero Watson y Crick hasta 1953 descubrieron el ADN, que es el que guarda las características de los seres vivos a través de un código que hace que cada uno sea único. Se forma de la combinación de 4 elementos: adenina, guanina, citosina y timina. A estos elementos se les conoce como bases nitrogenadas. Cada una de ellas se enlaza con azúcar y fosfato, y esto origina un nucleótido. Un ser vivo solamente necesita 4 nucleótidos, que se obtienen a partir de cada una de esas bases nitrogenadas. En el video, cada nucleótido es esa como especie de cápsula de un color. La adenina y timina se relacionan, la citosina y la guanina formando la otra pareja, y eso es lo que genera esa famosa estructura de doble hélice. El ADN está presente en todas las células. La microevolución son los pequeños cambios que puede sufrir el ADN a través de generaciones. Puede presentarse por diversas causas. Una de ellas es la mutación, que es cuando en la multiplicación de las células hay un cambio en la secuencia del ADN. Por ejemplo, los animales albinos en realidad sufren de una mutación, en la cual no pueden sintetizar la melanina. Es un pigmento que le da el color a la piel, ocasionando que sean blancos. También se puede dar por migración, es decir, cuando existe una variación genética, cuando los seres vivos llegan a otro lugar a vivir y se adaptan para sobrevivir. Por aislamiento, cuando los seres vivos se separan del resto de la comunidad a través de una barrera. Por ejemplo, que queden encerrados en una cueva y que tengan que adaptarse para sobrevivir ahí. Por deriva genética, que es cuando se genera al azar sin que existan condiciones externas que lo provoquen. Y por selección natural, cuando debido a las condiciones ambientales, solamente los que sean aptos son capaces de sobrevivir, y esto se lo transmiten a sus descendientes. Este es un juego interactivo en el que se supone podemos seleccionar los órganos de nuestro cuerpo y la pantalla nos va a indicar toda la información de ellos. Sin embargo, en ese momento no lo pudimos hacer funcionar. Entonces mejor nos fuimos al siguiente panel. La macroevolución consiste en la aparición de cambios debido a la generación de nuevos linajes o a la extinción de algunos. Por ejemplo, en el árbol de la vida tenemos a un ancestro en común. Los habitantes de ese ancestro en común, por alguna u otra razón, se separaron y a partir de ahí generaron dos especies diferentes. Como les había comentado, esto ocurre a través de miles de años, no momentáneamente. A esa aparición de dos especies diferentes se le conoce como especiación. El ser humano proviene de los homínidos. Los cambios que hubo en el cerebro,
el cráneo, mandíbula, mano y columna vertebral ocasionaron cambios en su conducta, en su capacidad para manipular herramientas y caminar de forma erguida. Estas fueron las características principales del Homo sapiens, del cual provenimos nosotros. Y aquí es cuando entendemos que el humano no vino del mono directamente, sino que hubo un ancestro en común. A partir de ahí se desprendieron algunos linajes, se extinguieron otros, se desarrollaron otros y así sucesivamente hasta que llegamos nosotros. Pero así como aparecen linajes, también hay linajes que se extinguen. Las extinciones masivas son procesos en los cuales cientos, miles e incluso millones de especies llegan a desaparecer al mismo tiempo. Hoy en día se han registrado hasta 5 extinciones masivas. Se cree que el ser humano está provocando la extinción número 6 debido a todas sus actividades. Lo interesante es que los linajes tardan miles o millones de años en aparecer y las extinciones se dan en periodos de tiempo muy cortos. Esta infografía nos muestra cada una de las extinciones que ha habido. Cuatro Ciénegas es un oasis que se encuentra en medio de un desierto de Coahuila. Lo interesante de este sitio es que se descubrieron bacterias que vivieron hace millones de años y además tiene una gran diversidad de especies endémicas como peces, tortugas, ranas y reptiles. Se cree que estos migraron de la cuenca del río Bravo hace 2.6 millones de años. También existen caracoles marinos y es muy interesante verlo porque al final de cuentas es un oasis que no tiene comunicación con el mar. La teoría dice que hubo ocasiones en las que el mar se conectó con este oasis y las bacterias microbianas se desplazaron acá. Los caracoles marinos, al seguir a su alimento, quedaron atrapados en el centro del desierto. Por esa razón es que hay muchas bacterias y hongos que tienen origen marino. Incluso muchas bacterias y estromatolitos han sobrevivido millones de años separados del resto de los habitantes. Se cree que han sobrevivido gracias a varios factores. Por un lado, la escasez de fósforo ocasiona que otros seres no se acerquen y por lo tanto no los devoren. Otro motivo es porque cooperan para sobrevivir en vez de imponerse. Y también es interesante ver que existen seres que han sobrevivido a las extinciones masivas. Este sitio rico en biodiversidad está en peligro de extinción debido a que muchas empresas están desviando sus aguas para ocuparlas, ocasionando que empiece a secarse y que muchos seres pierdan la vida. Los estromatolitos son comunidades de arrecifes microbianos que durante millones de años generaron oxígeno, convirtiendo al planeta anaranjado en un planeta azul. Hoy existen en ambientes extremos. En México se encuentran en las playas de Bacalar, en Quintana Roo, la laguna de Alchichica y otros sitios en el eje neovolcánico. En todos los sitios están compuestos de las mismas capas de colores. Hasta abajo son de color negro, ya que carecen de oxígeno. Luego siguen comunidades que se alimentan de azufre, que les da una capa de color beige. Después están las bacterias púrpura y verde que contienen azufre. Estos capturan el oxígeno que libera la última capa, las cianobacterias. ¿Y cómo fue que inició la vida en el planeta? Bueno, al principio el planeta era de color anaranjado, ya que en su atmósfera había dióxido de carbono, metano y amonio. El mar tenía grandes cantidades de azufre. Primero, la vida evolucionó en bacterias y archaeas que se empezaron a congregar en comunidades y dieron origen a los estromatolitos. En otras palabras, los estromatolitos eran eso, simplemente comunidades de bacterias. De todas esas existieron unas, las cianobacterias, que empezaron a hacer la fotosíntesis y liberar oxígeno. Esto produjo un cambio en la Tierra. Hace 2400 millones de años, la corteza se empezó a enfriar
empezó a haber menos volcanes activos y por consiguiente una reducción de gases. Debido a este cambio tan repentino, empezó a descender la temperatura, ocasionando glaciaciones globales. En las zonas donde aún quedaba calor, varias comunidades microbianas empezaron a refugiarse. Después comenzó un deshielo y se empezaron a formar las primeras células con núcleo, llamadas eucariontes. Hace 780 millones de años, ese deshielo provocó la liberación de fósforo, un elemento indispensable para la vida. Esto ocasionó que empezaran a aparecer las primeras plantas, hongos y animales. A continuación tenemos algunos de los fósiles que han sido encontrados en 4 ciénegas, ya que en este oasis, debido a la gran cantidad de bacterias que hay, se puede estudiar cómo era la vida hace millones de años. Los fósiles son huesos, conchas, hojas y algunos otros restos que permiten estudiar la biodiversidad que ha existido en diversas eras de la Tierra. Vamos a la siguiente sala, que se llama megadiversidad. En el planeta existen millones de especies debido a factores como la atmósfera, temperatura, clima y tipo de suelo. A estos factores se les conoce como factores abióticos, y aquellos factores relacionados con la vida, como la relación entre las especies, se les conoce como factores bióticos. Aquí tenemos un globo disecado. Sin embargo, este es muy pequeño en comparación con los que existen en el norte. Debido a esto, Darwin empezó a decir que las especies del norte eran más fuertes que las especies del sur, debido a que en el norte eran más grandes, más robustas y de mayor tamaño. Sin embargo, eso es completamente falso. El 70% de toda la diversidad mundial se encuentra solamente en 17 países. A este grupo de países se les conoce como megadiversos, y México es uno de ellos. La megadiversidad que existe en México se debe a su ubicación, que está entre una zona boreal y tropical, específicamente en el Trópico de Cáncer. También está rodeado por los océanos Pacífico y el Atlántico, que producen corrientes marinas. Además, si un territorio está rodeado por ríos o mares, ahí se producen faunas únicas, y México tiene más de 3000 islas que están rodeadas por sus mares. Las cadenas montañosas también son factores importantes. México tiene muchas cadenas montañosas, la mayoría de ellas van de norte a sur. Las dos sierras principales son paralelas a las costas, provocando que la humedad de los vientos se quede del lado de los mares, pero el aire seco pase adentro del país. A esto se le conoce como sombra orográfica. Recordemos que las montañas, entre mayor altitud, menor temperatura. Esto provoca que en una misma montaña haya distintos tipos de ambientes. Entonces imagínense, si México tiene una gran cantidad de montañas, cada una con diferentes alturas, pues ¿cuántos ecosistemas no han de existir? Aquí tenemos en números a nivel mundial en donde está posicionado México debido a su diversidad. La geología de México también es muy diversa. Los fósiles de la misma especie que fueron encontrados en lugares muy distantes hizo pensar a los científicos que los continentes se han estado moviendo. A esta teoría se le conoce como deriva continental y es la precursora de la teoría de placas, que dice que enormes placas flotan sobre un sustrato que está en movimiento y que chocan. Esto es lo que ocasiona que la corteza cambie durante la historia de la Tierra. Las colisiones que son muy grandes son las que generan las cadenas montañosas, y a este proceso se le llama orogénesis. El movimiento de las placas es lo que genera todo tipo de terrenos, mesetas, llanuras, montañas, volcanes, etc. En el siguiente mapa, todas las rocas que hay en el país. La orografía de México se compone básicamente de 3 sistemas montañosos: la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y el eje neovolcánico transversal, que contiene una gran cantidad de volcanes. La tablita muestra cada una de las rocas y la era de la Tierra en la que se formaron. Cada color es una roca diferente, y en el mapa nos indica en dónde es que se encuentran en México esas rocas. Mediante diversos estudios se puede conocer
cuándo fue que se formaron las rocas. Y entonces, a partir de estas, si en una determinada área las encontramos, podemos darnos una idea de cuándo fue que esa área del país se formó, gracias al movimiento de las placas. De esa forma podemos conocer la antigüedad de esos terrenos. En este mapa observamos que tiene una gran cantidad de colores. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de rocas que se formaron en distintas épocas. Por lo tanto, México no se formó durante un solo periodo, sino el territorio actualmente como lo conocemos se formó a lo largo de diversos periodos y diversas eras. Aquí tenemos una aplicación interactiva para conocer las placas que formaron a México. Actualmente el territorio se encuentra entre 5 placas: la del Caribe, la del Pacífico, la norteamericana, la ribera y la de Cocos. La mayor parte del territorio está dentro de la placa norteamericana y son las que al chocar generaron todo el territorio. Aquí lo que hacemos es arrastrar cada una de las placas para observar su posición. En este mapa podemos observar cómo están ubicadas las placas debajo del territorio. Hay ocasiones en que cuando las placas chocan, una se trata de meter debajo de la otra. A ese proceso se le conoce como subducción y esto provoca los sismos. La placa de Cocos hizo esto en 1985 y fue la que causó el sismo. En esta aplicación también tenemos los ecosistemas y el lugar en donde se ubican y por qué se originaron. Generalmente, la formación de estos muchas veces coincide con el límite entre las placas. En los ejes neovolcánicos generalmente hay bosques de pino-encino y abajo o lateralmente de los bosques vamos a tener zonas de selva. En esta misma aplicación tenemos información acerca de los principales sistemas montañosos, así como algunas animaciones de cómo se fueron formando. También tenemos una animación de la sombra orográfica. Si se dan cuenta, son animaciones de todos los conceptos que platicamos hace un momento, para que no quede nada más a la imaginación. Por eso, por ejemplo, en Coahuila hay un desierto, porque de por sí el Golfo de California no genera grandes corrientes marinas, pues el sistema montañoso que existe evita que la humedad de los mares se dirija hacia este estado. Las especies endémicas son aquellas que se dan en determinadas regiones debido a las condiciones en las que se encuentra. Sin embargo, hay zonas muy pequeñas, como la ladera de algún cerro o un cuerpo de agua, en donde las condiciones son tan especiales que son zonas muy restringidas, ya que solamente en ese pequeño espacio existen algunas especies. A estas especies se les conoce como microendémicas. Algunas de ellas son el tlaconete negro, maguey rabo de león y el huico de Cozumel. A las especies que habitan en el lugar del que son originarios se les conoce como especies nativas. Por ejemplo, un puma es nativo desde Canadá hasta México, o el ajolote es nativo del Valle de México. Sin embargo, si nosotros traemos un elefante aquí, no es nativo, porque este proviene desde África o de Asia. Aquí tenemos un ejemplar de una especie endémica. Este animal es endémico del Golfo de California, es una vaquita marina. Sin embargo, está en peligro de extinción, por lo que los biólogos tratan de hacer todo lo posible para preservarla. También es un cetáceo y un mamífero de menor tamaño que una ballena. Se caracteriza porque tiene un hocico corto, manchas cerca de los ojos, respira por pulmones, en vez de branquias como los peces, se desarrolla dentro del útero materno durante 11 meses y tiene una cría cada 2 años. Al nacer se alimenta de leche, vive en pequeñas manadas y se alimenta de varios peces como el pez sapo. Enseguida tenemos varias especies disecadas, para darnos cuenta de la gran biodiversidad que hay. Tenemos desde insectos hasta animales más grandes e incluso algunas plantas. Esa tarántula que nosotros observamos habita en el Pedregal de San Ángel, donde está el matorral xerófilo, donde están los terrenos del Jardín Botánico, de Cuicuilco, de la UNAM.
Quizá me equivoque, pero el matorral xerófilo de Palo Loco podría considerarse como una zona restringida, ya que ese ecosistema es muy pequeño, se ubica solamente en los alrededores del volcán Xitle. A la izquierda tenemos un teporingo, a la derecha tenemos un zorrillo y ese cráneo es de un lobo. Los teporingos podemos decir que son conejos mexicanos que habitan en regiones cercanas al eje neovolcánico transversal. Y enseguida tenemos una liebre, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Xitle, el Teutli y otros volcanes forman parte de este eje neovolcánico. Esa ave que tiene plumas azules se le conoce como zanate. En muchas ocasiones se confunde con el cuervo, ya que aparentemente tienen la misma forma. Aquí también tenemos algunas especies de peces. De izquierda a derecha tenemos pescado blanco, bagre de Chiapas y otro pescado blanco. Aquí tenemos algunas especies de ranas y de serpientes. Todos estos animales habitan en distintas regiones de México. Estos son algunos ejemplares de víboras de cascabel. ¿Se acuerdan que cuando fuimos al jardín botánico les comenté que vi una víbora? Pues más o menos fue como esta la que yo vi. Y pues tiene sentido, porque estas víboras también habitan en el Pedregal de San Ángel. Existen falsas creencias, que las víboras nos van a atacar y no sé qué tanto cosa más. Eso es falso, las víboras nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellas. De hecho, si a lo lejos nos ve una víbora, lo primero que va a hacer es intentar esconderse. Solamente cuando ya se siente amenazada, es cuando nos va a atacar. Aquí tenemos una tortuga del desierto. Otro rumor que existe de estos animales es que el caparazón lo usan como caza. Eso es completamente falso. El caparazón forma parte del cuerpo de la tortuga. Si intentan quitárselo, van a acabar con la vida del pobre animal. Y aquí tenemos ejemplares de algunas plantas. Recuerden que todas estas colecciones se hicieron con el propósito de estudiar a los ejemplares. No se hizo para exhibirlos, ni mucho menos. Hoy en día, muchas especies endémicas que habitan en zonas pequeñas o restringidas están en peligro de extinción, debido a que la actividad humana está realizando cambios drásticos en sus ecosistemas. En el siguiente panel tenemos algunas de las especies endémicas de México. Cuando nosotros levantamos la ficha de alguna especie, en las pantallas frontales nos aparecerá información de ella, como el lugar donde habitan, sus características, su forma, entre muchas otras cosas. Y básicamente, ¿qué pone en peligro a las especies endémicas? La actividad humana. Al destruir los ecosistemas, ocasiona que su hábitat empiece a reducirse y por lo tanto haya menor espacio para que vivan. Además, en muchas obras arrasan el terreno con todo y los animales que lo habitan. Por ejemplo, me acuerdo de un caso en el que arrasaron con todo un manglar sin importar los animales que habitaban ahí, y los cocodrilos que estaban incluso aparecieron muertos. Las colecciones biológicas se obtienen de exploraciones científicas y acumulan una gran cantidad de conocimiento. Sirven para documentar la presencia de especies, a generar descripciones detalladas de ellas,
planear hipótesis sobre su evolución o proponer arreglos en su clasificación. El conjunto de ejemplares de una especie permite estudiar patrones relacionados con su distribución, biología, estatus de conservación, épocas de floración o fructificación. Los ejemplares que son cuidadosamente guardados pueden volverse a estudiar incluso después de siglos. La exploración científica es el primer paso para comprender y entender la biodiversidad de una zona. En nuestro país, el interés por el conocimiento surgió antes de la conquista española. Surgió desde que los indígenas hicieron los primeros registros sobre el uso medicinal de plantas y animales. Después, la documentación de las exportaciones se logró en la época colonial y prerevolucionaria, gracias a los naturalistas. Hasta que se fundó el Instituto de Biología de la UNAM, se logró dar continuidad y valoración hacia el estudio de la biodiversidad, que ya vimos que este instituto está en el Jardín Botánico. La investigación científica debe ser tanto en el campo como en el laboratorio. A lo largo de la historia, los objetivos han ido cambiando. Al principio, se realizaba la investigación nada más para conocer los recursos, pero hoy en día se realiza para conocer la naturaleza. Aquí tenemos otra aplicación que nos habla de la historia del estudio de la biodiversidad. Aquí en México podemos decir que empezó con el zoológico de Moctezuma. En este hicieron una colección de cientos de animales para que pudieran obtener de forma más fácil los recursos, como las plumas de las aves. Quizá ellos no lo sabían, pero habían iniciado el camino para estudiar la biodiversidad en México. Y continuando con la historia, en 1929 se formó el Instituto de Biología. En ese entonces tenía su sede en la Casa del Lago, que también ya hemos visitado. Una de sus principales funciones es realizar colecciones vivas para continuar estudiando la biodiversidad. De este lado tenemos otra colección de seres vivos, pero se ve mejor desde el otro lado. Esta colección lo que nos representa son todas las especies que habitan en el árbol de la vida. Gracias a la gran cantidad de registros y datos que se han recolectado, se ha fortalecido esta teoría del árbol de la vida. Sin embargo, son tantos los ejemplares que existen que este árbol ha alcanzado grandes dimensiones. En el suelo podemos observar una representación de él. Y se tiene la teoría de que aunque existen muchísimos seres vivos con características completamente diferentes, todos ellos vienen de un ancestro en común. Conforme más nos acercamos al centro del círculo, más nos acercamos a los ancestros en común. Y cada una de estas ramas que están a la orilla del círculo llega a cada uno de los seres que existen. Nosotros estaríamos ubicados solamente en una de todas las ramas que forman a este árbol, para que vean que somos nada en comparación con la diversidad que hay en todo el planeta. Haeckel fue el primero que la propuso. Después, Henning estableció las bases de la sistemática, una rama de la biología que estudia a los seres vivos y sus relaciones. Todas las disciplinas biológicas, como ecología, sistemática, evolución, genética, tienen un objetivo en común: buscar comprender la vida y su diversidad, para proponer estrategias para conservarlas y cuidarlas. Todos los ejemplares que tenemos aquí nos representan los extremos del árbol de la vida.
El árbol de la vida también se le conoce como árbol filogenético. Es nombrado así porque en un principio solamente era utilizado para los árboles, en los cuales comparaban sus hojas, pero ya después se amplió al resto de los seres vivos. La ecología es una ciencia que estudia las interacciones de las especies con factores abióticos, es decir, con aquellos que no están vivos, como el clima, y los factores bióticos o interacciones biológicas, como la polinización. Para poder realizar esto, se construyen reservas ecológicas. Una reserva es un área que está dentro de un determinado territorio, la cual es protegida por su importancia para la vida silvestre, la flora y la fauna. Aquí tenemos la representación de 4 de las reservas más importantes del país. Esos chillidos que se escuchan son de murciélagos. Estamos en una cueva de la reserva del Abra Tanchipa, en San Luis Potosí. En esta pantalla nos muestra información de la reserva. Por ejemplo, la fauna que tenemos es de varias especies de murciélagos, escorpiones, milpiés, cangrejo ciego, arañas, ranas, cochinillas y grillos. Debido a la oscuridad, los murciélagos de aquí tienen ojos pequeños, pero sus orejas son más grandes. Debido a la escasa luz que hay, muchos de los organismos perdieron la vista, pero desarrollaron algunos otros sentidos para poder sobrevivir. También tenemos las interacciones biológicas entre seres. La primera de ellas es el parasitismo, que consiste en que un ser habita dentro de otro ser, pero sin matarlo, como algunos parásitos que tenemos en el sistema digestivo. Otra de ellas es simbiosis, que consiste cuando ambos seres se realimentan entre sí, como los lactobacilos y los humanos. Estos protegen el estómago de las bacterias y el humano le da un lugar donde puedan vivir y reproducirse. Otra interacción que ocurre cuando uno se come al otro se le conoce como depredación. La polinización también es una interacción biológica. Existen muchas otras interacciones. Lo curioso de todas estas es que se pueden presentar incluso entre seres que pertenecen a distintos reinos. Detrás del ecosistema tenemos algunos ejemplares de animales disecados que pertenecen a las cuevas de esta reserva. Existe el mito de que los murciélagos son peligrosos, que porque chupan la sangre de los humanos, pero eso es completamente falso. Generalmente se alimentan de insectos y de frutas. Solamente existen 2 especies que se alimentan de sangre, pero ni siquiera es de humanos, es de animales pequeños. Las siguientes reservas son los Tuxtlas, que está ubicada al sur de Veracruz. Ese animal que vemos ahí nos representa a un zaraguato. Las personas dicen que en la noche sus aullidos se escuchan tan fuerte que hasta parecen lamentos desgarradores y que causan terror a las personas. También comentan que incluso llegan a arrojarle sus heces a los humanos. Otros de los animales que habitan son mono araña, cacomixtle, tucán, águila elegante, paloma perdiz de Veracruz, jocofaisán, loro cariamarillo y una víbora llamada nauyaca. ¿Se acuerdan que les había comentado que las víboras de cascabel no eran peligrosas? Esta sí lo es, ya que mientras que las otras víboras atacan cuando se sienten amenazadas, esta ataca a las personas sin ninguna razón, nada más porque sí. No lo estoy diciendo para que lleguen y las maten, no, sino para que tengan cuidado cuando se encuentren con ella. Y les voy a dejar el sonido de fondo de este escenario.
Lo que me gustaba de esta representación es que también representaban el amanecer y el atardecer de esta reserva. También cabe destacar que muchos de estos animales no son disecados, solamente son maquetas que se hicieron para representar a la fauna de aquí, la cual podemos consultar en la pantalla que tenemos ahí adelante. Otro animal que habita aquí es conocido como tamandúa mexicano, conocido popularmente como oso hormiguero. Su característica principal es que camina en 4 patas, pero cuando se siente amenazado, se levanta sobre las 2 patas traseras para aparentar un mayor tamaño y así intimidar a sus depredadores. Tiene cerca de 3000 especies representativas de flora. Algunas de ellas son el palo de perdiz, el pochote, el higuerón, la higuera dorada, el mastate y la chaca. Su temperatura oscila entre 21 y 27 grados. Esta reserva fue construida para proteger los ecosistemas de bosque mesófilo de montaña, de coníferas, de encino, selva perinofilia, vegetación hidrofila y manglares. Las interacciones biológicas principales que existen son las mismas que vimos en la reserva anterior. Algo interesante que ocurre es que cuando ustedes seleccionan algún animal para conocer la información, en el escenario se empieza a reproducir el sonido que hacen. Por ejemplo, ven que les había comentado que el zaraguato emitía sonidos que causaban terror en la noche. Vamos a presionarlo ahorita para que vean cómo se escucha. El siguiente escenario nos representa la reserva de la biosfera Chamela. Está ubicada en la costa del Pacífico del estado de Jalisco. Fue creada para proteger la selva baja caducifolia y algunos humedales. Si hablamos de su fauna, tiene una gran cantidad de especies en peligro de extinción. Algunos de ellos son perico de frente naranja, loro corona, codorniz cresta dorada, carpintero enmascarado, colorín pecho naranja, zorro pigmeo, puma, venado de cola blanca, jaguar, conejo, murciélago platanero, tlacuache ratón gris, tusa, rana cara de niño, sapo sinaloense, lagartija escamosa, culebra ojos de gato, tortuga pecho quebrado, entre otras. Si hablamos de la flora, existen cerca de 1200 especies de plantas, como botoncillos, copal, roño espinoso, chayotito, palo prieto, nopal, acacia, cedro macho, ramón, mangle blanco, manzanilla, sauce, tule cola de gato, bambú común, entre otras. Tiene un clima cálido y húmedo, con una temperatura anual de 24.9 grados centígrados. La temporada de lluvias dura de julio a octubre y la temporada seca es de noviembre a junio. De la misma forma, en esta pantalla podemos consultar más información de la reserva, así como de algunos animales y algunas de las plantas que habitan. La última reserva corresponde a Tehuacán, Cuicatlán. Está ubicada entre los estados de Puebla y Oaxaca. Tiene varios ecosistemas, va desde los semiáridos, como los pastizales, hasta los templados, como bosque tropical, bosque de coníferas o bosque mesófilo de montaña. Debido a esto, existe una gran cantidad de flora muy diferente. Por ejemplo, existe una gran variedad de pinos, de tascates, especies endémicas de palma real, una gran gama de pasto, pata de elefante, un gran número de orquídeas, mimosas, chimalacates, helechos y al menos 57 especies de musgos, cactáceas, entre muchos otros. Entonces, si se dan cuenta, son especies que se encuentran en ecosistemas completamente diferentes. Lo mismo ocurre con la fauna.
Existen tanto especies de clima árido como de clima templado y húmedo. Por ejemplo, pueden existir hormigas, escorpiones, arañas, 14 especies de peces, 83 especies de reptiles y algunas especies representativas son el puma, el tigrillo, jaguarundi, venado de cola blanca, zorrillo listado, zorra gris, coyote, mapache, tejón, nutria, especies de murciélagos, guacamaya verde, búho colicorto, pato canela, codorniz, guajolote, paloma ala blanca, lechuza común y cuervo común. También existen algunas salamandras y muchas especies de lagartijas. En esta representación podemos observar cómo también incluyeron el movimiento del sol, porque la forma de la sombra de los objetos va cambiando. También en esta escenografía, cuando nosotros en la pantalla principal seleccionamos a los animales, vamos a escuchar los sonidos que emiten. Por ejemplo, aquí tenemos al puma. Y con esto concluimos las visitas a las reservas. En realidad existen una gran cantidad de reservas. Una de ellas, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que está aquí, sirve para proteger el ecosistema matorral xerófilo de palo loco. Y en estas reservas podemos ver que efectivamente hay una gran diversidad en México. Cada una de las especies está dentro del árbol de la vida, el cual también se utiliza para representar la evolución, ya que también podemos ver el proceso de evolución que vivieron todos los seres vivos. En 1959, Whittaker propuso que existían 5 reinos: el reino Plantae, que es el de las plantas, el Fungi, que es de los hongos, el Animalia, que es de los animales, el Protista, que es de los organismos eucariontes, es decir, que sus células sí tienen un núcleo definido, el Monera, que son las bacterias cuyas células son procariontes, es decir, que no tienen un núcleo definido, y que todos estos, así como vemos en la imagen, tienen un ancestro en común, que sería el centro de nuestro árbol. Conforme van avanzando los descubrimientos, el árbol de la vida va cambiándose. Todavía hace algunos años sufrió nuevos cambios. Por ejemplo, en 1990, Carl Weise publicó un árbol en el que incluyó a organismos similares a las bacterias llamadas Archaea o Archaea. Y apenas en el 2019, Tom Williams, junto con sus colaboradores, propuso otro árbol que era dividido en 2 dominios. En uno estaban los Archaea y los Eukarya, y en el otro estaban las bacterias. Y a partir de ahí surgían el resto de las ramificaciones. Y finalmente hemos llegado al árbol de la vida. Aquí tenemos una aplicación en la que podemos explorarlo. Podemos observar todos los grupos de seres vivos que existen, por ejemplo los hongos o los animales. Podemos ver los reinos, podemos ver los ancestros comunes, podemos ver todo el proceso de evolución que ha seguido para llegar hasta la especie actual. Por ejemplo, aquí podemos estudiar el ancestro común de cada uno de los reinos. Aquí podemos observar los reinos y en la pantalla nos indica la parte del árbol que corresponde a todas las especies de ese reino.
¿Se acuerdan que casi al inicio del recorrido vimos que la taxonomía clasificaba en categorías a los seres vivos? Pues también podemos ver esas categorías en el árbol de la vida. Y aquí es donde el ser humano se encuentra en el árbol de la vida. Vean cómo no somos nada en comparación de todos los seres que existen. Y con esto terminamos el primer piso. Ahora nos dirigimos al piso de arriba. Cuando subimos las escaleras, podemos ver una exposición de mariposas. Al subir, entramos a la sala biolaboratorio y lo primero que vemos son los campos de estudio de la biología. Cuando se realiza una investigación, se sigue una serie de pasos. A esa serie de pasos se le conoce como método científico. ¿Y cuáles son? Cuando queremos estudiar un fenómeno, primero tenemos que observarlo. Luego, tenemos que plantearnos una pregunta de por qué ocurre. Tenemos que elaborar una hipótesis, es decir, indicar por qué creemos que ocurre. Después, debemos realizar los experimentos que sean necesarios. Luego, recopilamos los resultados necesarios y a partir de estos, escribimos las conclusiones para saber si lo que propusimos en la hipótesis es correcto o no. Detrás tenemos una exposición de arácnidos y miriápodos. Estos seres se adaptan a diversos ecosistemas debido a que tienen comportamientos diurnos, nocturnos, terrestres y acuáticos. Son capaces de adaptarse tanto en cuevas como en las grandes ciudades. Sin embargo, a veces se comete un error. A las arañas se les confunde con insectos. Sin embargo, la diferencia está en el número de patas. Mientras que las arañas tienen 8, los insectos tienen 6. Los artrópodos son seres invertebrados que tienen simetría, es decir, el lado izquierdo es igual que el lado derecho. Dentro de estos están los arácnidos, que son seres que tienen pares de 4 patas, como los alacranes, las arañas, vinagrillos, entre otros. Y los miriápodos, que tienen múltiples pares de patas, como los 100 pies y los 1000 pies. Ambos son importantes para el equilibrio de los ecosistemas porque ayudan a la regulación de la presencia de invertebrados. Por ejemplo, las arañas ayudan a que las moscas no se acumulen. Casi ninguna araña es peligrosa, solamente la araña violinista. Se caracteriza porque en su lomo tiene una mancha que tiene forma de violín, pero como la mayoría de las especies, no ataca solo porque sí, solamente cuando se siente amenazada. Otra araña peligrosa es la viuda negra, caracterizada porque es negra completamente y con una mancha roja brillante. Algunos de estos artrópodos tienen importancia médica. Por ejemplo, el veneno de los escorpiones se utiliza para diversas heridas y dolencias en el ser humano. La biología tiene una gran cantidad de campos de investigación. Tiene ecología, genética, biología molecular, biogeografía, taxonomía, botánica, zoología y muchísimas ramas más. Los biólogos deben ser muy pacientes porque pueden pasar horas realizando muchas actividades. Por ejemplo, ver caminar hormigas, ver el vuelo de las aves, recolectar semillas, entre muchas otras actividades. Y esto lo hacen para responderse las preguntas que se hacen acerca de los organismos vivientes. Sus ambientes de trabajo principalmente son el campo, el laboratorio y una computadora. Los naturalistas fueron los primeros biólogos, ya que se dedicaban a describir, registrar e investigar su entorno. La observación fue su principal actividad, pero después requirieron de otros instrumentos para registrar, medir, reproducir sonidos o imágenes.
empezaron a utilizarse dispositivos como cámaras fotográficas, binoculares, videograbadoras, microscopios y muchas otras cosas más. En esta vitrina podemos observar algunos de los antiguos objetos que llegaron a utilizarse. Un biólogo que trabaja en campo depende mucho de la observación, ya que no debe perderse ningún detalle de lo que está observando, y así puede responder las preguntas que tiene. Además debe tener un espíritu aventurero para soportar las condiciones, como lluvia, calor y frío. Cuando va al campo, el biólogo realiza comparaciones, toma muestras y realiza experimentos. El material recolectado lo lleva al laboratorio para estudiarlo e investigarlo. El trabajo de campo permite saber el estado de conservación de una especie y la relación con su hábitat, además de obtener conocimientos relacionados en la zona. A veces la observación no se puede hacer de forma directa. Por ejemplo, los animales que solamente aparecen de noche no pueden visualizarse tan fácilmente. Para esto se ideó una técnica llamada fototrampa, que consiste en colocar una cámara que pueda capturar la presencia de estos organismos. Se emplean 3 elementos: una cámara digital, un detector de movimiento, calor y luz infrarroja. Se deben considerar 4 cosas. Primero, la selección del sitio, un sitio donde se van a aparecer los organismos a observar. La programación de las fototrampas, colocarlos en un día y en la hora en la que se cree que van a aparecer. Hay que tener cuidado con la colocación, es decir, en sitios que no estén al alcance de las criaturas para que no vayan a dañar los dispositivos. Y finalmente hay que tener precauciones, es decir, que sea una zona libre para que no haya otros factores que enciendan los dispositivos. Enseguida estamos viendo una colección de anfibios. Estos animales se caracterizan porque pueden vivir tanto en la tierra como en el agua. Son ovíparos, es decir, se reproducen con huevos y además su sangre es fría. Son parientes lejanos de los reptiles. México tiene 1165 especies de reptiles y anfibios, de las cuales 606 son endémicas, poniéndolo como en el segundo lugar a nivel mundial por el país que más especies tiene. ¿Cómo podemos diferenciar a los reptiles de los anfibios? Los reptiles no sufren metamorfosis y los anfibios sí. Los anfibios empiezan por una fase larvaria que es acuática. A esta fase se le conoce como renacuajo y poco a poco se transforman a su fase adulta, que generalmente es terrestre. Las salamandras, los ajolotes y las cecilias son unos anfibios. La Colección Nacional de Anfibios y Reptiles de la UNAM cuenta con más de 23,000 ejemplares. Otra diferencia entre reptiles y anfibios es que los reptiles están en entornos secos y los anfibios necesitan estar en entornos húmedos. Enseguida tenemos una aplicación interactiva. Aquí lo que tenemos que hacer es tomar una moneda de las que están ahí, colocarla en ese sitio y nos va a mostrar datos curiosos de algunos ecosistemas. Cuando terminen de ocupar la aplicación, retiren las monedas y pónganlas en las rendijas de al lado, no se las vayan a llevar. Continuamos avanzando y vamos a llegar a otro microscopio. En este piso, de hecho, vamos a ver muchos microscopios en los cuales vamos a poder ver diferentes muestras. Las muestras son pequeñas y en la pantalla vamos a poder verlas amplificadas. Vean cómo gracias a los microscopios podemos aumentar su tamaño una gran cantidad de veces. La óptica, una rama de la física, es la encargada de realizar todos los cálculos matemáticos que permiten que un objeto pequeño se pueda ver más grande a través de una lente. Tenemos una exposición de líquenes, que son un tipo de hongos que presentan simbiosis con otros organismos que realizan fotosíntesis, como las algas verdes. Viven en cualquier ecosistema y puede crecer en diversas superficies, como roca, madera e incluso vidrio y plástico. Estos son partes de la formación del suelo, ayudan a la descomposición de rocas y a la fijación del nitrógeno atmosférico. Algunos mamíferos, aves e insectos los usan para alimento, para nido y para camuflaje. Nosotros los humanos los usamos para medicamentos, comida, para tinte para textiles,
Además nos brindan información de la calidad del aire y los niveles de contaminación por dióxido de azufre y metales pesados. La microscopía consiste en la observación del mundo que no se puede ver a simple vista con un microscopio. Este dispositivo fue inventado en el siglo XVI y se ha desarrollado tanto a tal grado que hoy en día podemos ver un objeto aumentado hasta miles de veces, como los dientes de un gusano. Las imágenes obtenidas se llaman micrografías. Aquí en esta aplicación podemos ver algunas de las imágenes aumentadas que se han obtenido gracias al microscopio. Este laboratorio de extracción de ADN sirve para separar el ADN y así estudiarlo, analizarlo o manipularlo. Con esto se pueden diagnosticar enfermedades neurodegenerativas, cánceres, infecciones y otras cosas. Este hígado de cerdo tiene quistes donde se alojan larvas Echinococcus granulosus. A estas se les conoce como helmintos. Aquí tenemos otro microscopio. Algo que se me olvidó decirles es que los microscopios de este piso los pueden manipular para que, por ejemplo, puedan aumentar el tamaño de la imagen, así como lo estoy haciendo yo, para que sea más nítida. Y aquí tenemos una muestra que desde mi punto de vista me dio mucho asco. Tenemos una serie de helmintos que son animales de cuerpo largo y blando. En realidad son parásitos porque invaden a otras especies. Aunque amenazan la agricultura, ganadería y economía, regulan las poblaciones de sus huéspedes, es decir, de los seres en los que están viviendo, y son fundamentales en la preservación de la diversidad genética. Aquí estamos viendo algunos de los parásitos que están adentro de diversos animales, incluidos a los seres humanos. Continuando con los microscopios, existen dos elementos que son importantes. El primero de ellos es el aumento, que indica qué tan grande va a ser un objeto. Por ejemplo, si un microscopio tiene un aumento de 400, quiere decir que lo va a aumentar 400 veces. Así un objeto de 1 milímetro se va a poder visualizar de 400 milímetros. Otro detalle importante es su resolución, ya que gracias a esta, la imagen puede tener nitidez y detalle. La fuente amplificadora es aquella que genera el aumento. Si la fuente que se utiliza es una luz, entonces es un microscopio óptico. Pero si lo que se utilizan son electrones, entonces son microscopios electrónicos. Estos sirven para ver estructuras más pequeñas que la longitud de onda de la luz. O mejor dicho, un nanómetro, para que me entiendan más, es la 100 milésima parte de un milímetro. Entonces esa distancia, multiplíquenla por 380. Son objetos igual tan pequeños que no podemos verlos, para nosotros son invisibles. Pues gracias a los microscopios electrónicos sí los podemos ver a detalle. Aquí tenemos más microscopios que tienen varias muestras que nosotros podemos observar. En las pantallas podemos ver a detalle la imagen amplificada de esos objetos. A los objetos que se observan se les conoce como muestra. Podemos observar que todos estos microscopios utilizan una luz para poder mostrarnos una imagen aumentada. Entonces, se tratan de microscopios ópticos. Vean cómo objetos tan pequeños, gracias a los microscopios. Y como les había comentado, estos se pueden manipular para aumentar todavía más la imagen.
Ahí estoy señalando la muestra que vamos a ver a continuación, para que no nos perdamos entre tantas muestras. Ahora veremos una colección de hongos. Estos seres forman parte del reino fungi. De hecho, curiosamente, por sus propiedades fisiológicas, son más parecidos a los animales que a las plantas. Son capaces de desarrollar una red llamada micorriza. Esta crece de manera subterránea y se conecta con las raíces de las plantas, por donde les brinda minerales y nitrógeno para que éstas crezcan. Muchos de ellos son necesarios para la fermentación de alimentos, ya que algunas levaduras degradan moléculas de los hidratos, o sea, moléculas del agua, para transformarlas en compuestos como alcohol y dióxido de carbono. También son comestibles como el huitlacoche. De hecho, no sé si han visto la elaboración del pan. Cuando se prepara la masa, se le coloca la levadura, que son hongos, y después esa masa que se creó empieza a duplicar su volumen. Eso se debe a que los hongos están liberando el dióxido de carbono que hace que aumente. La biología molecular se encarga del análisis de la composición, estructura, interacciones y funciones del ADN. Tiene un gran potencial en medicina, terapia genética, agricultura y ganadería. Sin embargo, también se han generado problemas éticos, como el desarrollo de plantas y animales transgénicos. Existe un método de la biología molecular que se les va a hacer muy conocido. Se llama PCR. Fue muy utilizado durante la pandemia de COVID para detectar si una persona tenía la enfermedad. Es un método bastante simple. Consiste en que se hacen muchas copias de una pequeña muestra de ADN para que haya suficiente información para analizarlo. En esta prueba, una máquina calienta la muestra, el ADN se separa y se une al virus y se empiezan a crear copias. Entonces se le añade un colorante fluorescente. Si hay muchas copias que tienen virus, va a emitir una luz muy fuerte y con esto se detecta esa presencia. Si ese material no emite luz, entonces quiere decir que no hay virus. Aquí tenemos otra colección de helmintos. Inicialmente esta palabra fue utilizada a los gusanos del tracto digestivo de los humanos y de los animales, pero ya después se decidió nombrar a otros animales, como por ejemplo las sanguijuelas, que aunque no están en el aparato digestivo, sí cumplen las características de ser animales alargados y blandos. La colección helmitológica de la UNAM, que fue iniciada por el Dr. Caballero, consta de 76.868 ejemplares. Enseguida tenemos una colección de cráneos de mamíferos. Los mamíferos son animales vertebrados que viven en diversos ecosistemas. Son vivíparos, es decir, no nacen mediante un huevo. Muchos mamíferos comparten características como las glándulas sudoríparas y mamarias. Con estas últimas alimentan a sus crías. El Instituto de Biología tiene una colección de mamíferos que consta de más de 48.000 ejemplares. 529 son endémicos de México. Las actividades de los biólogos tienen como objetivo tener conocimiento de la vida y de sus procesos, pero también se busca la protección y el uso de recursos naturales. Ahora bien, ya vimos que existe en México una gran diversidad. Existen iniciativas para poder preservarla.
Pero es importante que estas iniciativas se basen en los estudios de distintas disciplinas, no solo las ciencias naturales. En México solamente existen 17 leyes. Se han publicado 32 normas para poder proteger el patrimonio natural de México. Pero es un asunto de todos. Más adelante vamos a ver por qué. Aquí tenemos una colección de aves. Las aves son animales vertebrados que tienen alas, aunque no todas vuelen. Su cuerpo está recubierto de plumas y son capaces de regular su temperatura. México, a nivel mundial, ocupa el lugar número 10 en diversidad de aves. En el territorio hay 1124 especies, de las cuales 101 son endémicas. La colección nacional de aves de la UNAM se forma de 31.432 ejemplares. Hay aves de todos tamaños y formas. Hemos observado que en el planeta hay una gran diversidad, la cual no se distribuye de la misma forma. Por ejemplo, no hay la misma diversidad en México que la que hay en Egipto. Como hemos visto, esto depende de muchos factores, por ejemplo de la historia geológica, de factores abióticos, de la ubicación, etc. La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos y su causa, es decir, qué es lo que provoca que exista una determinada diversidad en una determinada región. La biogeografía es multidisciplinar, porque es una rama tanto de la biología como de la geografía. Ahora bien, ¿cómo determinan qué seres viven en una determinada región? Se realiza lo siguiente. Primero, los biólogos registran la especie que encuentran en un lugar, anotando las coordenadas geográficas. Con esto, reconstruyen dónde pueden estar. Utilizan mapas digitales de las condiciones que favorecen a una especie para que esté en un lugar. Después, construyen un nicho ecológico, es decir, una representación de las condiciones favorables que existen en una región en las cuales podría estar una especie. Y finalmente, en algunos mapas, indican en qué regiones puede estar dicha especie. Representan la geografía en donde puede estar. La ciencia ciudadana es el trabajo científico que hacen voluntarios que no son especialistas y que pertenecen a una sociedad civil. Los ciudadanos, con la observación, generan recopilación de datos y los dan a conocer con la tecnología. Realizan el mismo método científico, solo que a partir de los resultados obtenidos, los comparten a través de diversos medios con el resto de las personas. Como habíamos visto, estamos viviendo una nueva extinción masiva debido a la actividad humana. Esta puede traer consecuencias como sequías, inundaciones, ondas de calor extremos. Estamos en un punto crítico, en donde si no hacemos algo, llegaríamos a un punto de no retorno. ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad? Todo lo que nosotros vemos es el resultado de millones de años de evolución, por lo tanto todo está en equilibrio. Con algo pequeño que se dañe, ese equilibrio se afecta y va a producir un cambio grande. Nosotros dependemos de la biodiversidad para obtener alimentos, medicamentos y combustibles. Entonces, si se daña la biodiversidad, pues se va a dañar todos los recursos que obtenemos de ella. En el país existen varias iniciativas de ciencia ciudadana y biodiversidad, dirigidas por la CONABIO. Su objetivo es dar a conocer la biodiversidad del país, ya que creen que lo que no se conoce, no se cuida. Aquí tenemos una colección de seres marinos, ya que una gran cantidad de seres vivos, desde las bacterias hasta la gran ballena azul, habitan en los océanos y en los mares.
Esta criatura es conocida como cangrejo herradura y es considerado un fósil viviente, ya que es el ser más antiguo que existe en el planeta. Existe desde hace aproximadamente 450 millones de años. A continuación tenemos una actividad interactiva en la que nos muestra cómo las actividades de los seres humanos dañan cada una de las regiones del planeta. Por ejemplo, en mi caso yo escogí el mar y aquí muestra que las actividades del ser humano producen acidificación de los océanos y esto ocasiona extinciones, daño en los corales y muchas otras cosas más. Solo tienen que arrastrar las imágenes a sus siluetas correspondientes para mostrar la información de los efectos que produce. Esta aplicación nos enseña un concepto llamado límites planetarios, que es una propuesta que establece que existen unas condiciones que nos permiten conocer el estado del planeta. Estas son cambio climático, agentes externos a ecosistemas como los plásticos, la capa de ozono, la carga de aerosoles, contaminación atmosférica, acidificación de los océanos, que fue la que vimos aquí, la modificación de los ciclos biogeoquímicos, uso de agua dulce, el grado de transformación de ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. Se establece que en estos puntos existen límites para que no haya riesgo en la biodiversidad. En caso de romperse, le quitarían también la resiliencia al planeta, es decir, su capacidad para recuperarse. La huella ecológica es una forma de medir el impacto del ser humano sobre la naturaleza. Para esto se utiliza la capacidad de superficie que se necesita para producir recursos. Hoy en día se necesitan 1.75 planetas para satisfacer nuestras necesidades. Si continuamos con el mismo estilo de vida, en el 2050 necesitaremos 2.5 planetas. La REPSA es una reserva creada en 1983 para proteger el ecosistema que se formó a partir de la última erupción del volcán Xitle. Cuenta con 237 hectáreas y 1500 especies. Lo interesante de esta reserva, el campus CEU de la UNAM logró construirse en ella sin dañarla. Incluso los estudiantes y académicos conviven con las especies de aquí, como ardillas, cacomixtles y tlacuaches. La siguiente vitrina representa un ecosistema acuático. En total existen 200.000 especies, sin embargo, se cree que todo esto solamente es una tercera parte del total que existen. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el águila pescadora, que se alimenta de peces. Tenemos a un hipocampo macho, que incuba los huevos fertilizados, teniendo entre 10 y 400 crías. Tenemos un esqueleto de un tiburón. Este está hecho con cartílago, a diferencia del esqueleto de otros peces, que sí están hechos de hueso, y los peces abisales llegan a habitar hasta 4000 metros de profundidad. Enseguida tenemos una colección de insectos. La domesticación consiste en seleccionar especies con características útiles para el ser humano, y a partir de la reproducción se generan nuevas variantes. Los centros de origen de agricultura son regiones geográficas que fueron habitadas desde hace mucho tiempo por poblaciones humanas. Al estar aquí, empezaron a acumular conocimiento y empezaron con la domesticación de los cultivos. Hoy en día, en estas regiones se siguen generando nuevas variedades. Uno de estos centros es Mesoamérica. En la siguiente pantalla interactiva podemos observar algunos de los cultivos que se obtienen, las regiones en las que se plantan y se cosechan, así como algunas recetas en las que se pueden utilizar. Se piensa que la domesticación empezó a ocurrir hace 10.000 años. En ese momento, el ser humano empezó a ser sedentario y empezó a surgir la agricultura y la ganadería. Un ecosistema es la interacción entre componentes bióticos y abióticos. En un sistema social intervienen todas las actividades humanas. Entonces, un socioecosistema
Es una unidad en la que los seres humanos y la naturaleza están interconectados. Nuestras acciones individuales y como sociedad tienen repercusiones en la naturaleza. En la siguiente actividad interactiva, lo que nosotros tenemos es una ciudad con diversos problemas. En la parte de arriba tenemos algunas soluciones ambientales que podemos aplicar. Entonces, esta actividad consiste en que esas soluciones las vamos a arrastrar a los problemas que pueden resolver. Y también ya no lo comenté, pero el laboratorio que tenemos enfrente es de la geografía de la biodiversidad y busca precisamente conservar la biodiversidad. Aquí tenemos más muestras que se pueden ver en el microscopio. Esta es una pareja de pájaros carpinteros imperiales que fue declarada extinta hace 20 años debido a la caza y a la destrucción de su hábitat. En 2021 también se declaró que el carpintero pico de marfil se había extinguido. Recientemente, el cambio climático ha provocado inundaciones, deshielos, sequías, tornados y huracanes. Si la temperatura del planeta aumenta 1.5 grados, se presentará un punto de no retorno, es decir, un punto en el que ya no se puede recuperar la biodiversidad. Se cree que esto podría ocurrir en menos de 10 años. Todos los ecosistemas nos proporcionan beneficios. A estos se les llaman contribuciones de la naturaleza. Los seres humanos también somos parte de la biodiversidad, así que nuestro bienestar depende de la relación armónica entre el ambiente natural y nuestros objetivos de desarrollo. Las contribuciones de la naturaleza se generan por un conjunto de ciclos naturales, que van desde los microbios, que degradan nuestros residuos, hasta los ciclos del agua, nitrógeno o carbono, que ofrecen las condiciones necesarias para que exista la diversidad de la vida. Además, estos beneficios cubren nuestras necesidades de alimento, vestido, salud, techo y recreación. La sobreexplotación de estos puede provocar consecuencias irreversibles. La resiliencia es la capacidad que tiene la naturaleza para recuperarse después de que vino una hecatombe. Sin embargo, si llegamos al punto de no retorno, es posible que la naturaleza ya no tenga esa resiliencia. Y llegamos a la última parte del pabellón, en donde se nos invita a hacer una reflexión. Como ya hemos visto, la biodiversidad es muy importante, ya que ayuda al humano a que siga existiendo. Sin embargo, en años recientes, esta se ha ido perdiendo, por lo que como seres humanos, nosotros necesitamos realizar diversas actividades para poder detener su deterioro. El manejo sustentable de los recursos se refiere a utilizarlos con la capacidad de recuperarlos. En muchas comunidades de México existen conocimientos los cuales hacen posible esto. Un ejemplo de esto son los sistemas agroforestales, que combinan la vegetación natural con los cultivos. Esto genera la captura de carbono, mantiene vivos a los polinizadores y además la captación de agua.
La medicina tradicional y la farmacéutica también dependen de la biodiversidad. Desde hace milenios, los humanos han recolectado conocimiento acerca de muchas plantas que sirven para atender algunas dolencias. También se han empleado algunos animales. Al compendio y uso de estas hierbas se le conoce como herbolaria. Por otro lado, la farmacéutica extrae los principios de estas hierbas y con ellos produce medicamentos. Aquí estamos viendo algunas de las hierbas que son más utilizadas como remedios caseros. Y en la siguiente pantalla tenemos información a detalle de cada una de ellas. Una siloteca es una colección de rodajas de árboles que sirve para conocer las especies arbóreas. De esa forma se puede estudiar su estructura, propiedades físicas y químicas. El Instituto de Biología tiene una siloteca de 3.500 tablillas correspondientes a 1.525 especies. Así como existen reservas, también existen centros especializados en la conservación de ecosistemas marinos. Por ejemplo, existe uno para preservar los tiburones que están en peligro de extinción. Otro de ellos es el acuífero de Quintana Roo, que se forma de una red de ríos subterráneos. En Chihuahua existen proyectos para restaurar los pastizales del norte, en donde habitan una gran población de perros llaneros. También hay proyectos de recuperación del delta del río Colorado, un punto importante para migración de aves. Otro proyecto es la recuperación del hábitat del jaguar en la península de Yucatán. También se busca recuperar los corales del Caribe mexicano, ya que estos protegen a las costas de los grandes oleajes. También se tratan de conservar los bosques de la mariposa monarca, ya que estos captan el agua que utiliza la Ciudad de México. En el Golfo de California se busca que la pesca sea sustentable. También se ha buscado la conservación de la selva lacandona. Afortunadamente, se ha visto que la población de guacamayas ha aumentado un 40%. También se busca la recuperación integral de las islas de México, ya que estas aportan una mayor cantidad de seres vivos que la parte continental. La mascota de la UNAM siempre ha sido un puma. En esta vitrina tenemos a Palillo, la segunda mascota que se quiso preservar después de su muerte. Fue llamada así en honor al porrista de fútbol americano de CU, Luis Palillo Rodríguez. La diversidad cultural de un pueblo también depende de su entorno social, ya que muchos de los recursos naturales, principalmente los que obtiene de las plantas, se utilizan para la alimentación, vivienda, vestido, medicina e incluso la creación de ornamentos. La etnobotánica se encarga de estudiar todo este conocimiento que se ha ido transmitiendo de generación en generación, ya que estudia la relación que existe entre los seres humanos y las plantas y cómo es que éstas influyen en el desarrollo de las culturas. Los pueblos originarios sí han entendido su entorno con la naturaleza, a tal grado que los recursos los han utilizado para dar uso ceremonial, vestido, incluso para construir elementos artísticos. El aprovechamiento de los recursos naturales se debe a la relación que tienen las personas con el entorno. Está presente en la construcción de canastas, indumentaria e incluso en la alimentación. En otras palabras, es interesante ver cómo la cultura de una población se desarrolla a partir de los recursos de su entorno. La riqueza biológica y cultural de un país
depende del aprovechamiento de los recursos en el ámbito de la gastronomía. Por ejemplo, México usaba principalmente en su alimentación el maíz y el chile. El conocimiento milenario en hongos y plantas ha permitido que estos se puedan aprovechar en el ámbito medicinal. Por ejemplo, en 1928, Fleming, al trabajar con hongos, descubrió la penicilina, un antibiótico que sirve para combatir una gran cantidad de infecciones. De los pueblos mesoamericanos, nosotros heredamos el uso de flores, cortezas y frutos en infusiones para poder atender malestares. En cambio, las farmacéuticas extraen los principales activos para fabricar medicamentos. En todas estas salas hemos aprendido que la biodiversidad es muy importante. Garantiza un funcionamiento y equilibrio de los ecosistemas. Como humanos, dependemos de los ecosistemas para alimentarnos, vestirnos, protegernos. Además de que filtran el agua, las plantas absorben dióxido de carbono, reducen el calentamiento global, microorganismos descomponen la materia orgánica y también existe polinización en las flores y en los cultivos. Es importante para la regulación climática y así mitigar efectos del cambio climático. También sirve para la subsistencia de pueblos e independientemente de todo esto, todos los seres vivos, solo por el hecho de existir, tienen derecho a la vida, ya que son el resultado de miles de años de evolución. Naturalista es una plataforma de ciencia ciudadana, donde la gente comparte las fotos de las plantas, hongos y animales que ven en alguna región. Y después son identificados por especialistas para crear una base de datos que beneficien para conservar la naturaleza, para la agricultura, para el turismo, la educación, la cultura, la salud, entre muchas otras cosas. Es coordinada por la Conavio desde el 2013. Voy a dejar el enlace en pantalla para que puedan visitarlo. Algunas estrategias a nivel global para conservar la biodiversidad son: la UICN alenta a las sociedades al uso responsable de recursos. La CDB se encarga de que las personas reconozcan la biodiversidad y conozcan que tiene un papel importante para que el humano pueda sobrevivir. CITES se encarga de que el comercio de especies no amenace su supervivencia. Y la IPBES brinda información científica a los tomadores de decisiones sobre la biodiversidad. Otra fundación, Oaxaca AC, generó con las comunidades estrategias para reducir presiones a ecosistemas, para mantener el ciclo del agua, posibilitar el desarrollo social y sustentable en los bosques de Chimalapas. Les enseñaron un método de vida en el que podían obtener recursos de manera sustentable. Las comunidades hoy en día cuentan con opciones productivas que les brindan empleo. Por ejemplo, el aprovechamiento de la resina de pino, producen plantas en viveros y venden plantas de ornato. Además, todas estas actividades mejoran los ecosistemas. La Fundación Slim consolidó una alianza con WWF para fortalecer y catalizar esfuerzos que la sociedad ha impulsado en 6 regiones de México, litorales en 3 de los 4 mares y en islas para que haya una mejor conservación de los ecosistemas. La restauración ecológica busca recuperar los procesos del funcionamiento natural de los ecosistemas, ya que a pesar de todo, se siguen perdiendo bosques por incendios y tala, o se destruyen manglares y humedales por el crecimiento urbano. Pero también hay puntos positivos. Por ejemplo, se ha logrado recuperar el lobo mexicano en un 40%, y también se ha logrado recuperar la selva lacandona gracias a que se han plantado árboles nativos. Nosotros también podemos involucrarnos en el conocimiento y la preservación de la biodiversidad. Podemos entrar a varios programas, por ejemplo, Naturalista, que lo habíamos platicado anteriormente. Otro programa es A ver Aves, aquí registra los avistamientos de aves en México. Otro programa es Enciclovida, es una base de datos con información
distribución, características, nombres científicos, fotografías y más elementos de las especies en México. Como personas, acciones que podemos hacer son consumo responsable de los recursos, producir y comprar productos cultivados de forma sustentable, construir sistemas de captación de lluvias, evitar usar productos de un solo uso, ya que generan más desechos. Y con esto hemos terminado el recorrido. Básicamente, el Pabellón Nacional de la Biodiversidad tiene como objetivo conocer la biodiversidad y empezar a tener conciencia de ella. Sin embargo, algo que se me hace curioso es que habla mucho del cuidado de la biodiversidad, y este sitio lo construyeron sobre una parte de la Repsa. Al final tenemos una última actividad interactiva en donde podemos aplicar todo lo que aprendimos. En esta actividad nos dan una determinada cantidad de dinero y nos presentan una ciudad con varios problemas. Para cada situación nos presentan dos soluciones, cada una tiene un costo. Entonces, para cada problema tenemos que elegir la solución. Obviamente al aplicar esa solución vamos a gastar y la cantidad inicial de monedas que nos dieron va a disminuir. El objetivo de esta aplicación es que nosotros podamos diseñar una ciudad sustentable. Entonces, para cada uno de los problemas tenemos que elegir una solución sustentable. La mayoría de las soluciones sustentables tienen un mayor costo que las tradicionales. Sin embargo, aunque gastemos más, a largo plazo va a traer un mejor beneficio para la sociedad, porque eso va a contribuir a la preservación de la biodiversidad. Por consiguiente, los seres humanos podrán perdurar más. Al final de la aplicación, nos indicará si la ciudad que construimos es sustentable o no, a partir de las soluciones que elegimos. Obviamente, si elegimos la mayor cantidad de soluciones que son sustentables, entonces nuestra ciudad sí va a ser sustentable. Para llegar, basta con que lleguen a la estación Universidad de la línea 3 del metro. Ahí van a entrar a la universidad y van a tomar la ruta del Pumabús. Puede ser la ruta 3 o la ruta 10. Se bajan en la estación Zona Cultural y de ahí caminan unos cuantos minutos y llegarán al lugar. Esperamos que sí hayan disfrutado de esta visita. Los horarios del museo son de martes a domingo de 10 a 16 horas. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video.